Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos sean todos a este su espacio Mundo Cristiano versión TV. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de vosotros, donde quiera que se encuentre. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero, quien les habla y les da la bienvenida a este nuevo ciclo. Sí, bienvenidas sean a este nuevo ciclo con el tema líder siervo. Qué hermoso es hablar de la palabra del Señor con temas específicos que ministran a nuestras vidas de manera especial, y espero que usted también sea edificada y edificados. Este espacio llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en la calle Espaillat, número 86, en esta hermosa ciudad de La Romana, República Dominicana, Flor del Este. Y no estoy sola, estoy con Joana. Hola Joana, ¿cómo estás? ¿Pensaban que estaba sola? Pues no, estamos aquí en la compañía de nuestra hermana Wendy, agradecidos del Señor para poder compartir con ustedes el día de hoy estos 45 minutos con relación a la palabra del Señor por la televisión, también por YouTube y todos los canales que estamos transmitiendo para que usted pueda ser edificado. Su hermana y amiga Joana Ulises, es más que un placer poder de hablar un tema que si lo vemos como que puede ser hasta controversial de lo que nos presenta la sociedad, pero lo que nos muestra la Biblia es tan rico que nos motiva a entender cuál es nuestro rol como líder y siervos, específicamente con ese, no del animal, sino siervos con ese, como dice la palabra. Sí, realmente. Y me encanta que sea controversial, Joana, porque a eso somos llamados, a ir contra la corriente. Así es. Y este tema de líder siervo, si lo vemos de una manera particular, nada que ver con lo que es Biblia ni lo que es religiosidad, parece una paradoja, porque lo que regularmente se llama como líder lo ponen como un sinónimo de jefe y del que lleva la voz cantante de una manera impositiva, y realmente la Biblia eso no es lo que establece. Y como estamos aquí para hablar con bases bíblicas, entonces tenemos como sinónimo lo que es un líder y un siervo. Lo tenemos como igual, no como antónimos, sino como sinónimos. Se relacionan uno con otro. Y vamos a entrar de una vez, Joana, en lo que es la definición de líder según la Real Academia. Nosotros vamos a ir en definición primero, y luego entonces vamos a las Escrituras para ver cuál es nuestro texto sede con relación a este tema. Entonces, líder, una persona que dirige o conduce un partido político o un grupo social u otra colectividad, usando también lo que es la posición. Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente una competición deportiva, por ejemplo, un líder. Y son los que van dirigiendo a lo que es el resto del grupo. Vamos a ir en detalles con relación a lo que el sistema nos dice que son los líderes, que son los que van a la cabeza, y cómo lo han tornado, en vez de utilizarlo como una bendición, lo hacen realmente como una ventaja para tomar lo que es la conveniencia, aprovecharse del que está dirigiendo, y en vez de hacer un equipo de su grupo, lo que hace es una oposición para que entonces cada cual tome partido y lo vean a él como para hacer un complot, en vez de utilizar todos los recursos para un fin específico, sea un grupo de personas que son grupos de una asociación o un grupo deportivo, que es lo que mejor aplica, o un grupo en una oficina, que sea un equipo de un departamento específico que quiera lograr un objetivo. Necesita ser un líder y no un jefe impositivo que quiera aprovecharse de las circunstancias. Podríamos decir que es uno de los principales engaños que nos presenta la sociedad. Es ese que está al frente, que tiene esa capacidad de influencia, de conquistar a las personas. Y usted definía y hablaba del liderazgo, de lo que presenta la definición de la Real Academia. Y decía, es aquel que va como escalando y teniendo esos méritos y como llegando a una meta, a un punto específico. Pero
Pero compararlo a la palabra de Dios o llevarlo a la palabra de Dios es totalmente lo contrario. Sí. Es aquel que en vez de escalar esos peldaños, como dice, sino es aquel que va bajando, dejando de ser tal vez él y dejando que sea otro que viva en él. Esta es como la comparación que podemos hacer, el versus de lo que nos presenta el mundo más lo que nos presenta la palabra del Señor, que en vez, el mundo no dice, crece, ve más adelante, recibe muchos aplausos, que muchas personas se refieran a ti, que tú tienes la capacidad de dirigir, pero la palabra de Dios te muestra que tienes que ir más abajo y mostrar a Cristo. Exacto. Que no necesariamente ese tipo de liderazgo tenga un grupo de personas que esté tal vez a favor de todos sus pensamientos, sus ideales, porque va en contra a lo que el mundo ha establecido. No, y déjame decirte que si lo seguimos viendo, lo que el líder en el mundo nos establece, las personas que lo siguen no realmente lo siguen como líder per se, sino por perseguir un interés en particular. Entonces, no son sinceros en ese sentido. ¿Por qué? Porque es que el líder o el jefe o el que está adelante no se ha ocupado en desarrollar lo que son los intereses en común, sino que lo que está haciendo es, como dije al principio, tomando ventaja y aprovechándose de ese grupo de personas. Entonces, en vez de guardar ese grupo, en vez de enseñar, entrenar ese grupo, de buscar el bien colectivo, sino que buscan el bien individual. Eso se ve mucho en la política. Ok. Sí. Entonces, en vez de buscar velar por las necesidades del grupo, lo que hace es aprovecharse. Más sin embargo, nosotros en esta ocasión, nosotras, Joana y yo, lo que queremos es enfocarnos en lo que la Biblia nos dice con relación a lo que es un líder. Decíamos anteriormente, podemos escuchar muchas veces cuando se nos dice que hay una crisis en relación a lo que es el liderazgo. También hablamos con relación a lo que es, qué paradójico o qué interesante es este grupo de mujeres o estas dos chicas hablando con relación a lo que es liderar y las definiciones como tal. Si nosotras hemos sido abanderadas todo el tiempo de que debemos someternos y de que debemos ser ayuda idónea. Y como una contradicción. ¿Qué es lo que estas chicas me van a hablar en el día de hoy? Si ellas lo que siempre nos han dicho es que debemos de ser siempre las ayudas y no las que van delante. Bueno, aquí está la respuesta, y es que nosotras queremos traer luz con relación a lo que nosotras como mujeres podemos hacer en vez de nosotras enfocarnos en nuestras propias necesidades, servir a otros. Y los líderes, bíblicamente hablando, son siervos, siervas en este caso. Y en vez de llamarnos apóstolas o pastoras o hay otro título, profetas. O la mala definición de ministros, que entendemos que todo lo contrario, que la definición es servidor. Entonces llamarnos siervas. Me gusta mucho una amiga mía que siempre dice sierva del Señor. Yo la amo mucho a ella. La conozco, sí. ¿Usted la conoce? Ok. Entonces, ¿qué es realmente un líder? Un líder es un ministro. Un siervo es un líder es un siervo, y un siervo es un ministro. Y un ministro es alguien que da, es alguien que ora por otros cuando lo necesitan, es alguien que alimenta a otros espiritualmente y también psicológicamente, y también en sus necesidades físicas. También vive la verdad de Cristo. Eso es lo que hace un ministro, un líder. Mantiene su palabra, aunque ésta le traiga situaciones, le traiga inconvenientes, le traiga oposición. Mantiene su palabra, o sea, la palabra por la que vive, que por cierto es la palabra de Dios. Y es un ministro, un líder, un siervo fiel. ¿A quién? A quien le sirve. Porque si seguimos con las definiciones, un siervo es un trabajador que presta sus servicios a un superior denominado Señor. ¿Te parece familiar? Sí. Nuestro Señor Jesucristo, a quien le entrega los frutos de su labor, le trae a él lo que ha logrado por medio del Espíritu Santo y las fuerzas que él mismo le ha dado. Se siente completo porque ya logró su objetivo, y además
esta persona encuentra un vínculo de dependencia de su Señor. Wow, me encantó esa definición. De verdad, me encantó porque un siervo no se, como dicen por aquí, no se manda a sí mismo. Un siervo es una persona que sigue las instrucciones y sigue las órdenes de su Señor. Y nosotras hemos dicho una y otra vez que nosotras somos esclavas por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que usted mencionaba la función de ese líder en cuanto al contexto bíblico, y muchas veces lo queremos relacionar al liderazgo o es ser siervo dentro de una congregación. Pero si vamos al contexto, es bien amplio. El ser líder, específicamente, vamos a decir a los hombres, es ser líder a tiempo completo, desde mi casa hasta la congregación. Que sus hijos sean ejemplo de ese liderazgo que está ejerciendo en ellos. La esposa, esa capacidad que le puede brindar de protección y de esa sumisión que la mujer puede dar por la posición o el cumplimiento, la responsabilidad de ese liderazgo que le está ejerciendo. Es decir, el liderazgo que nosotros queremos plantar el día de hoy no es el que se limita a 4 paredes dentro de una congregación. Un líder de dama, un líder de caballero, no. Es el liderazgo que Dios nos ha dado a nosotros para que sirvamos, como dice el tema, como siervos, ministros, servidores del Señor a tiempo completo, sin necesidad, Wendy, de un nombramiento de tu iglesia local. Se relaciona mucho el ser líder a lo que es el servicio, y qué mejor ejemplo nosotros tenemos en el servir que nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Hay muchas citas bíblicas donde nos habla con relación al servir y el deseo insaciable que tenían los apóstoles de ser servidos. Sí. Y cuántas peticiones le hicieron a Jesús con relación a este tema de que yo quiero estar aquí a tu lado, de que, óigame, Jesús le estaba hablando a ellos con relación a su partida. Y él desde el principio le dijo eso. Entonces, cuando iba llegando el tiempo de su crucifixión, de que lo iban a entregar y todo esto, él fue trayendo poco a poco la idea a ellos para que ellos fueran, como quien dice, acostumbrándose a la idea. Comprendiendo que él no iba a estar siempre con ellos dentro para de que se fueran preparando, para que se fueran preparando. Entonces, ellos, en vez de estar pendientes a toda esta información, porque óigame, si a mí me dicen, mira, tu supervisor o tu jefe va a irse de viaje y tú te vas a quedar con las responsabilidades o parte de las responsabilidades que a él le tocan para que tú la desarrolles, créanme que yo voy a prestar mucha atención para poder desarrollar ese trabajo a mi mejor conocimiento y habilidad y no dejar en vergüenza al superior, a quien me encomendó. Entonces, señor, ¿cómo usted le están diciendo? Señores, yo me voy, yo voy a dejar. Sí, pero hay que hacer una diferencia. Usted le está diciendo, usted va a sustituir a su supervisor, es decir, que él va a volver. Pero aquí el Señor le está diciendo, yo me voy. O sea, ya no estaré aquí. Peor aún. Estaban en el aprieto. Yo creo que era como la costumbre de Xavier, esa dependencia de Jesús ahí, estando ahí, creyendo en él y viendo todo lo que había hecho. Yo creo que si hubiésemos nosotros estado ahí, hubiésemos pasado tal vez por esa situación de temor. Definitivamente. No, definitivamente estamos... Pero déjame decirte que ellos en vez de... O sea, también quizás tenían temor en algún momento, pero te estoy diciendo que hay un grupito, bueno, yo creo que todos, lo que estaban interesados eran saber quién iba a ser primero en el reino y cuál era la posición que yo iba a tener, porque como él estaba hablando siempre de su reino y hablando siempre de que él es el rey, él es el señor, él iba a ser el libertador, pues ellos estaban en ese lenguaje, diciendo, bueno, pues como yo estoy aquí en el grupito en el grupito de nuestro Señor Jesús, yo voy a tomar una posición de, qué sé yo, vicepresidente, canciller, todo esto. Entonces, ellos les interesaba saber. Yo diría que era para prepararse, digo yo, no era ningún interés, no, nada de eso. Y se muestra aquí en los evangelios, está en Marcos, en Lucas, está plasmado en Mateo, cómo inclusive hubieron 2 hermanos que estaban disputándose la mano derecha y la mano izquierda en posición con relación al reino. Y si nos ponemos a analizar ese texto, no sé si tú lo tienes ahí, Joana, para que lo leamos. Vayamos entonces al contexto de lo que estaba sucediendo ahí y veamos cómo el ser humano se inclina a lo que es el ser servido en vez de
trabajar en lo que es el servir, el ser siervo, el ser, como dice las Escrituras, trabajar para el Señor. Así es, el libro de Mateo, capítulo 20, versículo 26, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestros siervos, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Ahí muestra a Jesús como dando esas indicaciones y como explicándole. Y es como te muestra, no es como ustedes han aprendido que es el servir o la posición que ustedes van a tener. No va a ser así, sino que va a ser totalmente lo contrario. El que busque la grandeza tendrá que ser humillado, tendrá que ser el más pequeño. El que busque tal posición va a tener como que ir más hacia abajo, porque yo, Jesús, que pude haber venido para que me sirvieran, exacto, yo vine a servir. Él tiene todos los rangos, los Así títulos es. y todo. Entonces, ¿cómo es posible que yo le estoy enseñando a ustedes una cosa y... Sí, porque durante los 3 años le enseñó eso. Todo el tiempo, desde el primer momento, eso fue su tendencia, todo era eso. Mas, sin embargo, ¿por qué todos quieren ser los primeros y los principales? Es mi primera pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de nosotros que siempre queremos estar adelante y ser los primeros? Siempre tenemos que volver esa naturaleza caída, querer llenar, querer saciar ese ego, ese orgullo, querer llenarlo con los méritos, adjudicármelo a mí, no tener esa dependencia de un Dios al cual yo le tengo que rendir todo mi ser, sino que yo deba autosatisfacerme mediante mis logros, mis capacidades y no vamos a decir, todos en un momento hemos pasado por esa etapa de hacer algo y querer decir, o sea, yo lo hice, eso quedó bien porque yo lo hice, o yo hice tal cosa y yo me merecía ese aplauso y ni me mencionaron en tal actividad. Hemos pasado por eso, por nuestra condición caída, que aún esa parte no ha sido rendida al Señor. Sí, nosotros para todos, que reine. Definitivamente, hablando tú, me enfocaba yo y me retractaba en una posición X. ¿Sí? Quizás nosotros no, ¿cómo te digo? No lo exteriorizábamos, pero en nuestro interior estaba, óyeme, pero mi nombre está ahí abajo escrito, está claro, todas las letras están ahí y ni siquiera dijeron que fui yo que lo hice, o yo hice tal cosa y no me dieron el crédito. Di que Wendy sabía que yo estaba haciendo tal cosa y ella no me mencionó, pero yo no se lo voy a decir porque tampoco lo necesito. Eso es otra actitud peor de la primera. ¿Cómo que suena muy, muy profesional en esos comentarios? Porque puedo aceptar, lo he vivido, tal vez no lo he exteriorizado, lo he vivido. Yo hice tal cosa y fulano no me mencionó, pero después tú vas a... No, pero es para el Señor. Pero oye, Joana, déjame hacerte una pregunta. A mí se me ocurre ahora esa pregunta. No es bueno y válido. Siempre se me ocurren. Se me ocurren las preguntas que no estaban escritas, pero no importa. Mi pregunta es, ¿no es bueno y válido que uno sienta, que uno necesite, que uno merezca el que le digan, óyeme, pero también lo hiciste bien, o sea, fuiste tú, o sea, es un sentimiento que no es bueno y válido. No está mal, pero tampoco debe ser mi deseo de buscar constantemente esa aprobación de los demás, sabiendo que ya es para Dios que yo lo estoy haciendo. Y no es tampoco, no me mencionaron, pero yo lo estoy haciendo para Dios. Son actitudes también que no vienen de Dios. Entonces, entregarle esa parte al Señor. Y yo creo que cada uno conoce su punto como de orgullo y esos límites de, voy a hacer tal cosa para que me vean. Uno tiene que ir conociendo eso y rendirse al Señor. No está mal. Cuando alguien haga algo, usted le puede felicitar. Ay, qué lindo, le puede reconocer. Qué rico ese pastel. ¿Quién lo hizo? Exactamente. Que el Señor bendiga tus manos, porque también tenemos que tener cuidado cuando también le damos los bombos a los demás, porque lo podemos bombos, esos son créditos o decir, si por si acaso usted no está viendo en otro país. Pero sí, yo creo que la sabiduría va y viene. Sí. De aquel que la va a recibir ese agradecimiento por aquella cosa que hizo, y aquel que la va a dar.
Es que yo creo que en toda nuestra vida tenemos que estar de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, decir las cosas con sabiduría y recibir las cosas con sabiduría. Sí, porque te dicen, si el que te está dando el crédito, si de repente no sabe nada de lo que estamos hablando, exacto, simplemente te dice, mira, excelente, un buen trabajo, qué sé yo. Y entonces uno dice, sí, la gloria es para Dios. Sí. La gloria es para Dios. Señores, dérsela de verdad, sí, la gloria a Dios, porque entonces nos vamos alimentando de eso. Hay una línea muy delgada con relación a lo que es el uno querer atribuirse todo, y de verdad, el único que conoce nuestros corazones es Dios. Y Él sabe realmente cuáles son nuestras intenciones. Y sí, esos principios y ese deseo de nosotros querer siempre ser los primeros, estar adelante, tener poder, y eso sí, eso viene de nuestra naturaleza, lamentablemente. Nosotros siempre vamos a tener ese deseo en cualquier lugar, en cualquier departamento, en cualquier área. Es increíble la cantidad de áreas en que nosotras siempre vamos a querer que nos den, nos reconozcan, y hacerlo precisamente. Señores, hasta puede que empiece con una buena intención, sí, pero cuando lo vas a repetir, te dice, bueno, yo la primera vez lo hice así y le gustó a la gente, así que vamos a hacerlo de nuevo. O sea, es la intención en que nosotros hacemos las cosas, en que debe de permanecer lo que es el orgullo bajo, como tú dices. Exactamente, y por eso es constantemente menguar, sí, para que Cristo crezca en nosotros, sí, porque es una lucha constante. O sea, entender que debo menguar para entender mi posición de líder y entender que es para el Señor. Eso yo lo repito mucho porque que son batallas que uno tiene que lidiar y recordar, es para el Señor, no es por tus capacidades. Sí, no, y cuando uno reconoce para quién uno está trabajando, entonces ya los reconocimientos, el tomarme en cuenta, y eso no te afecta, porque tú sabes que para quien tú lo hiciste, lo estás recibiendo con agrado por la intención de tu corazón. Me gusta mucho cuando hablas de menguar, y ahí me recuerdas el texto de Juan, de cuando él decía que me conviene menguar para que entonces venga y crezca nuestro Señor Jesús. ¿Qué pasó con Juan? Me gusta mucho, y quiero empezar aquí desde la concepción, que es un detalle muy importante, que a Juan, igual que a todos nosotros, se nos fue asignado un papel, un ministerio en específico en el cual nosotros tenemos que ministrar y que tenemos que desarrollarnos. Y decíamos, y siempre vamos a seguir repitiendo, que mientras nosotras no cumplamos con ese propósito que Dios nos encargó, no nos vamos a sentir completas. Siempre vamos a sentir que algo nos falta. A Juan se le fue asignado desde el vientre de su madre, antes de fue profetizado, de hecho, porque él iba a ser el precursor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde muchos años antes, se dijo que iba a haber alguien que iba a estar anunciando el evangelio, que iba a estar anunciando a Jesús antes de que él llegara. Entonces, este Juan, desde que él estaba en el vientre de su madre hasta el nombre, todo él tenía específicamente, porque él tenía un papel, un rol que tenía que cumplir. ¿Qué pasa? Yo me fui un poquito más allá, Johanna, y quise aplicarlo a nuestra vida diaria. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos lo que es la verdad de Cristo, y enseñarles desde pequeños qué es servir, qué es ser un líder, qué es un servidor, qué es ministrar, cómo se hace y para quién lo hacemos. Si nosotros empezamos desde entonces, ya cuando ellos vienen a tener una edad más avanzada, van a estar más entendidos, van a tener menos situaciones que las que tenemos muchos de nosotros, que no tuvimos esa oportunidad, porque no se nos fue enseñado como está escrito en las Escrituras, que en la Biblia. ¿Qué pasa? Hay un momento en que nuestros hijos están indagando, preguntándose, haciendo cosas, y cómo es esto y cómo lo hacemos, y nosotras, las que estamos encargadas, muy interesante que este programa de nosotras las mujeres lo enfocamos precisamente a ese público que está criando, que está subiendo, que está levantando a una generación que necesita, como dice en Deuteronomio, darle la palabra y repetírsela una y otra vez y otra vez. Si le enseñamos a nuestros hijos cómo Jesús actuaba, por qué él actuaba así, qué lo movía a actuar así, siendo él el Rey, el Salvador y el Señor, y que las prioridades sean las correctas, como dicen las Escrituras, señores, va a haber
totalmente una generación y unos hijos que van a estar creciendo enfocados en las escrituras. Me llama mucho la atención que nosotros le enseñemos eso a nuestros hijos, porque por un comentario que les voy a testificar en este segundo, de una dama, una señora ya mayor, que ella me dijo a mí, mira, enséñale a tus hijos a saludar, a bendecir, a abrazar a las personas mayores. Y yo decía, wow, ¿cómo yo tomaba eso por garantizado? Yo decía, no, pero es que ellos tienen que hacerlo. Pero obvio, tienen que hacerlo. Pero es que hay que enseñarles, porque el sistema a ellos ahora mismo no le está dando esa prioridad. No le está diciendo eso, que eso es prioritario. Y el servir a las personas mayores, abrirle la puerta, ayudarle a subir, ayudarle a bajar, caminar, brindarle. ¿Te necesita algo? Y todo esto. Esto se ve sencillo, pero es un camino, como hizo Juan con nuestro Señor Jesucristo, es pavimentar un camino a lo que es la bendición para ellos. Así es. Definitivamente. Vamos a una pausa en este momento, así que mantenga la sintonía con nosotros. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento, para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. En 5 años de Eduardo Kerry, definitivamente, el Distrito Municipal Caleta crece, se desarrolla y se internacionaliza. Distrito Municipal, cambiándole el rostro a Caleta. Ven a Alexandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar. Estamos ubicados en la calle Eugenio Miranda, número 45. Nuestro contacto 809-832-1544. Ven a Alexandra Salas y encuentra todo lo hermoso para la decoración de tu hogar.
Gracias por estar todavía ahí con nosotras en este espacio Mundo Cristiano, el espacio de las mujeres. Sí, ahorita Joana me cortó abruptamente. No, había llegado el tiempo de los anuncios. Estamos bajo el tema líder siervo. Estamos de verdad que disfrutando bastante lo que es el estudio de este tema y por demás siendo súper confrontadas con relación a lo que es el servicio, las motivaciones que nos mueven para nosotras servir y cuáles son los deseos de nuestro Señor Jesucristo al servir, cómo Él lo hizo, cómo Él brindó ejemplo. Hablamos de Juan el Bautista, hablamos también con relación a lo que es el deseo insaciable del ser humano de ser líder, de estar enfrente, de querer mandar, de tener poder, autoridad sobre otros y no hacer lo que hizo Jesús, que fue precisamente todo lo contrario. Me gusta mucho cómo las Escrituras nos dan muchos consejos y muchos ejemplos con relación a cómo se comportaba Jesús. Y también nos da ejemplo a cómo nosotros nos comportamos en el día de hoy y que en aquel tiempo también sus discípulos en un momento específico también lo hacían. Y hablábamos también de cómo en el tiempo de que Jesús estaba anunciando su muerte, preparándolos para su partida definitiva, porque entonces ya Él se iba a mandar al Consolador, el Espíritu Santo, y estos estaban concentrados en quién iba a ser el primero en el reino, e insistían varias veces. Inclusive hubo una madre que ella le preguntó a Jesús si podía poner a sus dos hijos, uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Saben una cosa, Joana? Que me enteré, para que ustedes vean qué tan lejos esto llegó, que estos dos discípulos eran familia cercana de Jesús y por cierto tipo de nepotismo, ¿usted sabe lo que es nepotismo? Querer utilizar lo que son las relaciones para tú ocupar un lugar en el Estado. Eso se ve mucho en la política. Lo he dicho 2 veces, pero eso no es realidad. Esa madre quería que sus hijos ocuparan esos lugares y resulta que ella aprovechó la oportunidad. Y no se sabe si fueron ellos que motivaron a la madre y la madre cedió por ser madre y le pidió eso a Jesús. Pero me encanta Jesús. Óyeme, me encanta. Me encantó como Él le contestó. Y le dijo, ¿ustedes están listos para tomar de la copa que yo voy a tomar y ser bautizados en el bautismo que iba a ser bautizado? O sea, se estaba refiriendo a la cruz, señores. No podemos, bajo ningún concepto, querer llegar a un nivel de gloria sin pasar por la cruz. Sí, despertemos, amadas. Tenemos que pasar por la cruz. Jesús era Dios, es Dios, se encarnó, vino y se hizo humano, se fue concebido y todo, pasó por todo el proceso de la gestación, todo el proceso de la niñez, de lo que es la adolescencia, la juventud. Tuvo un ministerio muy, pero muy fuerte, porque era confrontando a todo lo que era la corriente en aquel tiempo y nosotros ahora. Luego fue crucificado, la muerte atroz, la más vergonzosa, para entonces ser exaltado en la gloria. Así es. Óyeme, ¿cómo pretendemos nosotros, bajo qué concepto nosotros vamos a pretender llegar allá sin pasar por cada una de esas etapas? Y usted sabe que hablábamos con relación a la motivación, y lo que motivaba a Jesús, y lo muestra su palabra, no era el que Él iba a alcanzar esa posición, sino lo hizo por amor por usted. Exacto. Y por mí, porque sabía que era necesario, que Él debía morir para que nosotros podamos tener ese libre acceso hacia el Padre, para que Él pudiera eliminar ese pecado que cargábamos usted y yo, esa condenación, ese castigo que ya merecíamos nosotros. Esa fue su principal motivación, más que alcanzar y estar tal vez sentado a la diestra del Padre, mientras que estos dos hermanos y esta madre buscaba un objetivo de llegar lo más grande. Exacto. Pero sin entender un padecimiento que Cristo debía de padecer, sufrir, para un fin específico, y al final
los beneficiados hemos sido nosotros. Mas, sin embargo, sí. Asimismo, tomaron de la copa de él todos los discípulos. Cada uno de ellos murieron de una forma atroz. O sea, sí tomaron de la copa. Que asumieron, claro, la responsabilidad. Yo creo que ya entendieron, luego de todo ese trago amargo de Jesús, entendieron para qué fueron llamados. Me encanta porque realmente lograron entonces aprender y entender por qué nuestro Salvador desea que nosotros brindemos un servicio y que seamos siervos suyos, que rindamos gloria, adoración y pleitesía a Él haciendo lo correcto como lo hizo. Y sobre todo, Wendy, que Dios no los seleccionó a ellos por ser los más capaces o los más bonitos o los hijos de los padres que yo conozco. No. Los eligió porque era necesario que en cada una de las funciones que ellos realizaban, el evangelio fuera anunciado de forma diferente. O sea, para un fin que era para la gloria del Señor, pero para que hoy podamos conocer el evangelio. O sea, Dios hace las cosas estratégicas no es por nuestra cara linda que Él nos selecciona, sino porque entiende que hay un propósito en nosotros y nosotros podemos en Él, que nos capacita, cumplir y llevar a cabo ese propósito que nos asignó. Entonces vayamos a lo práctico, Joana. Siempre nosotras tenemos que traerlo a lo práctico, en el día a día. ¿Por qué nosotras tenemos que brindar servicio a los demás? ¿De qué manera nosotros lo hacemos? ¿Desde cuándo nosotros necesitamos servicio? ¿Qué forma? ¿Cómo nosotros lo podemos reflejar en el día a día? Usted sabe que me viene a la mente cuando vi esa pregunta a unos temas que hemos tratado con relación a los propósitos del Señor. Y uno de esos puntos era servir, pero llevando la palabra del Señor. Entonces, entender que el Señor desea que brindemos y llevemos el mensaje de salvación a otros, como en un momento nosotros lo recibimos. Y esa es mi disposición de servir con el evangelio a otros, o en el sentido de la congregación, entender que debo de servir porque no voy a buscar mi bien personal, sino un colectivo, entender que mientras yo sirvo, crezco en amor, en conocimiento, en paciencia. O sea, el fruto del Espíritu se manifiesta en el momento que yo estoy sirviendo, que no es para mí, ni para mi deleite, sino para el agrado del Señor y de las personas que sirvo. Y déjame decirte que nosotros servimos en diferentes ámbitos de nuestras vidas, porque siempre nosotras mismas necesitamos, en alguna vez necesitamos asistencia. Bueno, desde que nacimos, alguien nos tuvo que cuidar, alguien nos tuvo que dar lo que son los servicios médicos, alguien nos tuvo que entrenar para alguna tarea específica, y esas personas estuvieron sirviendo para nosotras poder ser entonces lo que somos hoy. Entonces es una cadena que nosotras no podemos ni debemos romper. De la misma manera que nosotras recibimos ese servicio, debemos darlo a los demás. Y es una forma excelente de nosotros mostrar lo que hizo Jesús por nosotros en nuestras vidas, mostrarlo a los demás. Que cualquier cosa, cualquier competencia que nosotros podamos tener en nuestro intelecto, en nuestro haber, fue Él quien nos las dio. Entonces tenemos que utilizarla y desarrollarla para servir a otras personas. Y en cualquiera que esta sea la circunstancia, óigame, déjame decirle que hay momentos en que uno está tan sumergido en sus situaciones, sumergido en sus circunstancias, en su dolor, en los mismos traumas que uno tiene y camina por la vida y no ve más allá que los pasos que vamos dando. Y no debe de ser así. Nosotras debemos de buscar el momento para nosotras poder servir a otras personas. Y yo me decía a mí misma en una situación, no recuerdo exactamente qué pasó, pero yo iba caminando y vi a alguien que necesitaba algo. Mi adentro me decía, tú tienes que llegar a donde vas a ir, vas a llegar tarde, o esa persona ni siquiera te necesita, no necesita realmente que tú mires para allá, ni siquiera. Y no. Y algo dentro de mí que fue precisamente lo que me convenció de arrepentirme de esa actitud, que es el mismo Espíritu Santo, me dice que en las Escrituras que yo no puedo velar por mis propios y únicos intereses, sino por los demás también. Y sí di la asistencia así. ¿Dónde queda esto? Sí, mire, y detenerme, eso queda allí, por acá. Ver una persona que está perdida en el camino, disculpe. Él no me pidió la asistencia, esa persona no me pidió la asistencia, pero yo digo, disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? Sí, ¿dónde queda el baño? Ejemplo. Mire, allí está. Y, o sea, hay un agradecimiento en el corazón, porque yo de una vez dije, óyeme, me arrepentí de esa primera intención
de decir, pero cualquiera lo puede ayudar, ¿por qué tengo que ser yo? Eso no es divino. Eso no es lo que Jesús haría. Entonces, nosotras debemos de analizarnos y no dar cabida a ese primer pensamiento que sabemos que viene a nosotras, de decir, otra persona lo puede hacer. Esa no es mi trabajo, esa no es mi responsabilidad. Yo he criticado mucho esa actitud, pero he llegado también a tenerla, y eso es lo que realmente, eso no sería aprobado por mi Jesús, quien es mi Señor y a quien yo le debo dar, rendirle cuentas más adelante de esa actitud equivocada. Así es, la Biblia nos manda a dar la milla extra, y eso coincide en no buscar mi beneficio, sino en ayudar, ir más allá. Usted sabe que aquí hay una pregunta que dice, ¿qué beneficios recibimos cuando servimos a los demás? Uh-huh. Yo creo que esta pregunta puede ser un tanto peligrosa, porque nosotros no buscamos un beneficio per se, pero sabemos que mientras lo hacemos, nosotros somos los bendecidos. Somos, como mencionaba, somos llenados de esa capacidad de amar, sí, de entender que los problemas que tienen mis hermanos en la fe, o tal vez los que no están en la fe, son mis problemas, y que si están buscando una solución, eso me motiva a mí a buscar una solución, y tal vez mi problema grande se vea más pequeño, sí. Sí, no, pero yo estoy peleando por tal situación, pero Wendy está pasando por una situación más grave. Uh-huh. Entonces eso nos motiva a entender que debemos de servir a los demás, y esa bendición de esa capacidad, yo creo, de esa sabiduría que nos da el servir a los demás. Sabe que cuando tú ves a otras personas y cuando tú asistes a otras personas, tú misma eres edificada y eres bendecida. Definitivamente yo creo en eso, y debemos servir a nuestros semejantes para nosotros poder lograr una vida eterna, para poder lograrlo. ¿Por qué? Porque en ese desarrollo, en ese ejercicio, como tú decías, nuestras capacidades de nosotros conocer mejor a otras personas, para poder conocer mejor a Dios en esas vidas y poder amarlas, porque es que realmente yo no puedo amar a una persona si yo no la trato, si yo no me acerco, si yo no veo a Dios en esa persona, yo no voy a lograr amarlo definitivamente, porque es que lo que vemos en lo físico, lo que estos ojos físicos ven, no es atractivo para uno querer amarlo, porque lo primero que uno ve es la maldad. Y entonces ahí eso nosotros lo que hacemos es alejarnos de esa persona, en vez de ver a Dios en esa persona, una criatura de Dios, y decir, bueno, esta persona necesita asistencia, y hacerlo. Sí, insisto, si nosotras nos quedamos con la voz que nos dice eso no es mi trabajo, que lo haga el pastor, que lo haga la líder de las damas, que lo haga el supervisor, los jóvenes que tienen más fuerza, sí, que lo hagan los jóvenes, que ellos pueden hacer eso, o en mi trabajo es el jefe, que lo haga el jefe, o eso no me toca a mí. Eso usted sabe que mientras usted hablaba y de modelar y de servir y de ayudar a los demás, venía a mi mente lo que usted mencionaba al inicio con los hijos, de ser ejemplo, y como la palabra nos dice, nos manda que se instruyan, que se la repita, que se la enseñe, que se la apunte y que la tenga presente. Y yo creo que para eso es importante y es lo esencial. Uh-huh. Pero los padres dentro del hogar, se lo digo porque fui mucho tiempo líder de adolescentes y lo veía, la importancia de modelar a Cristo en cuanto al servicio, en ser siervos. Porque de nada nos vale, o de nada vale decir la palabra de Dios dice, cuando mi ejemplo no está modelando. Pero es que ahí es que está el punto. Ahí está el detalle, y viene a mi mente un mensaje que escuchaba el domingo con relación a la vida de Job, y de cómo hacía esa comparación de que Job tenía unos hijos que realmente eran jóvenes disciplinados, que se reunían entre ellos, conversaban, y se veía esa instrucción de servicio y de preocupación por los demás. Uh-huh. Y eso se muestra cuando un padre y una madre asume esa posición de ser siervos en el hogar y modelar a Cristo para que sus hijos sean siervos donde quiera que estén, y puedan servir y entender que para eso han sido llamados. Eso es lo que hace un líder efectivo. Exactamente. Un líder efectivo hace eso, y llamando la coalición a Nehemías, en el capítulo 1, los versos del 4 al 11, no sé si... sí, lo tengo aquí. Si está por ahí, para que nosotros no lo vamos a leer todo, pero pues tengamos una idea de qué pasó ahí en ese momento y por qué tomamos a Nehemías como un líder efectivo. Usted sabe que esa historia es muy conocida. El versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré.
e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardes el pacto de la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo primero que él hizo fue sentir el dolor, porque él Así dice es. que él se entristeció. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, las murallas estaban destruidas, él tenía que construirlo, había una Exactamente. destrucción. Él no estaba allá. Él no estaba en el lugar, él estaba en un lugar muy cómodo. Exacto, copero. Entonces él estaba muy bien, pero al él ver que los suyos no estaban en bonanza como él, estaban en una a expensas de los enemigos, él sintió dolor. ¿Qué hizo? De una vez hizo lo propio, se puso a orar, a interceder, y me encanta la parte donde él reconoce. Así es. Él reconoce, óyeme, yo he pecado, yo no soy bueno, yo no. Y él reconoció y entonces actuó de acuerdo a lo que tenía que hacer. De hecho, él no solo se incluye, dice, los hijos pecaron y No. yo también he pecado. Y yo creo que eso es la posición de un líder, asumir responsabilidades, no evadir. El grupo de tal pecó y cometió tal situación, yo no estaba ese día. Él no estaba y podía asumir esa Exacto. posición. Yo no estoy allá y que se queden a expensa. No, él asumió ese yo creo que es uno de los mejores ejemplos de liderazgo, Sí. de cómo automáticamente él se inclina ante el Señor, ora, se prepara, se capacita. Y luego vemos la historia cuando él se presenta delante del rey, que no tuvo ni que hablar mucho para que le diera el permiso y las cosas que necesitaba Por su para la ejemplo. reconstrucción Exacto. de ese muro. Eso es ser efectivo. Trabajar, actuar, reconocer cuando realmente se ha fallado, buscar el arrepentimiento delante del Señor y sobre todo no echarse a morir y echar las culpas, sino asumir responsabilidades y vamos a trabajar en equipo. ¿Cuáles son las motivaciones actuales? Podemos nombrar unas cuantas de las motivaciones actuales de los líderes y cuáles deberían de ser las motivaciones según las escrituras de los líderes. Yo creo que la hemos mencionado, el ser visto, el escalar Exacto, y que el yo poder. trabajé mucho y que me merezco esta posición y que hoy usted me va diciendo estos gestos, no es que yo lo estoy diciendo, sino que es un ejemplo. Esos gestos que estoy haciendo es que yo me lo gané, yo busqué y trabajé, yo tal vez colecté muchas ofrendas y la gente lo vio y me lo tomó en cuenta. Mientras que la palabra de Dios nos dice totalmente lo contrario. Antes de anhelar ese liderazgo tal vez local, ser ejemplo en mi hogar, ser ejemplo a mis vecinos, ser ejemplo en el trabajo, mostrar a Cristo y sobre todo buscar el bien de toda esa comunidad, ese bien colectivo, ¿de qué? De que ellos sean formados en la palabra, que crezcan en la palabra, que conozcan el evangelio y que cuando ese evangelio haya transformado su vida, puedan extenderlo a otros. Ahí no brillo yo. Lamentablemente ahí no brilla el líder. No, que es realmente, precisamente cuando hablamos de motivaciones, lo que te mueve. ¿Qué es lo que te mueve? Ser sincero y ver dentro de ti, tú y tú nada más. Verte dentro, ¿qué es lo que me está moviendo a hacer estas cosas? Y cuando te des cuenta, porque obviamente te vas a dar cuenta, ¿qué es lo que te mueve? Entonces poner en balanza a ver si es lo correcto o no. Y si no es lo correcto, entonces rectificar y pedir al Señor para la próxima ocasión, para la próxima demostración que yo tenga que hacer, para el próximo movimiento, la próxima actividad, el próximo llamado. Permite que mis motivaciones sean las que tú, Padre. Ahora yo tengo una pregunta. Usted me está hablando de esa balanza Sí. y de evaluar. ¿Cómo yo puedo evaluar y tener esa capacidad de que esa motivación que yo estoy teniendo para trabajar o ser líder es la correcta? ¿Cómo yo puedo medir eso? La única forma, y se lo decimos porque hemos pasado por ahí, la única forma de yo saber que la motivación que me está moviendo no es la correcta es cuando yo tengo en mi corazón la palabra del Señor que me dice qué es lo correcto. Ejemplo, y fácil, eso es bien fácil. En el momento que yo estoy haciendo una actividad muy bien, excelente para los niños, es muy bonito todo, le preparo un cóctel, le preparo una picadera excelente, oye, qué bien.
me movió el momento que se presentó de que ellos estaban ahí todos muy animados. Vamos a prepararlo muy bien. Pero si para la próxima ocasión que yo vaya, lo que yo quiero, lo que tengo en mi mente es la expectativa de que ellos van a venir sabiendo que les vamos a traer eso, entonces hay una motivación incorrecta. ¿Por qué? Porque entonces lo voy a hacer para llenar las expectativas de ellos, para que ellos me den un like, como hipotéticamente hablando, sí, a la acción que yo estoy ejecutando en ese momento, y no con el propósito de alimentar una necesidad que hay en esos niños. Si sigue siendo la misma, aunque ellos sí me den el like, pero que eso no sea lo que me mueva a mí, entonces estoy en lo correcto. ¿Qué es? El Espíritu Santo te mueve en tu corazón y te dice, mira, no es así. Pero eso es cuando tienes la palabra de Dios en tu corazón y el Espíritu Santo va trabajando por medio de ellas, porque le digo, todo el mundo hemos pasado por esa situación de tener las motivaciones incorrectas, y entonces cuando nos movemos a hacerlo de nuevo, entonces sentimos y sabemos que esa motivación la anterior estaba mal y esta está correcta, entonces corregimos y decimos, o viceversa, Señor, necesito que eso que está en mi mente y en mi corazón no resurja, porque va a seguir resurgiendo. Y es algo, yo creo personalmente, por la experiencia que he vivido, que esas son uno de las inquietudes más vívidas, que es más difícil de controlar, y es el querer ser aprobado y ser visto por otras personas, independientemente. Eso estaba pensando a medida que usted hablaba. El buscar la aprobación de un tercero, de otra persona, es lo que nos lleva a pecar contra Dios, queriendo ocupar ese lugar. Cuando mis motivaciones es buscar que Wendy apruebe lo que yo estoy haciendo, como lo hice, o lo que dije, ya yo no estoy agradando al Señor. Ya mi motivación no es para agradar al Señor, sino para que Wendy me dé el visto bueno. Oye, qué bien lo hiciste, y yo decir, oh, sí, eso lo pensé yo automáticamente, sino buscar la aprobación de Dios, que conlleva más esfuerzo, porque ya no son mis deleites, ya no son mis deseos, sino buscar agradar a Dios en todo. Sí. Y con esto va a traer que un sinnúmero, un grupo de personas no esté de acuerdo con tal vez mis principios, mis fundamentos de la palabra. No va a estar de acuerdo, oh, mira, esta me dice tal vez que yo soy un pecador y que necesito arrepentirme. La palabra de Dios lo dice. Entonces ahí entra un punto de no buscar la aprobación de un líder, por así decirlo, sino la aprobación del Señor, y que todo lo que podamos hacer sea para la alabanza del nombre del Señor. Y mira, déjame decirte algo, Joana, que eso es una lucha muy constante que nosotras todas tenemos, especialmente las mujeres más que los hombres, porque yo interpreto como que los hombres, por su naturaleza, a ellos no les interesa tanto que tú lo apruebes o no lo apruebes. Yo, de hecho, hacen sus cosas, y no digo que todos sean así, pero la media es que ellos hacen lo que tienen que hacer y punto. Si tú lo aprobaste o no, ni cuenta se dan de que tú existes. Nosotras, por nuestra naturaleza de ser mujeres y por la forma en que hacemos las cosas, nos gustan que nos aprueben. Y hay como dijimos al principio, hay un punto muy delicado que quiero que toquemos antes de nosotras tornarnos a esta historia de Esther, que pasó con Esther, y es que no es que nosotras no le digamos a otras personas que le hicieron bien, y no es que no reconozcamos a un líder. No es que no estamos diciendo que no hagamos una placa o una copa que diga excelente trabajo, ni nada de eso, no. Yo estoy de acuerdo en lo que es afirmar a las personas, pero la motivación es lo que nosotras estamos aquí poniendo en tela de juicio. ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces para ganarte la aprobación de esa persona? ¿Lo haces para ganarte una posición, o lo haces para que esa otra persona te retribuya, o lo haces reconociendo que de verdad hizo un buen trabajo y te gustó lo que hizo, y punto? Eso es lo que tenemos que analizarlo, y eso nada más lo va a saber usted en su adentro, y Dios, porque son cosas que uno no lo confiesa a nadie, y son cosas que uno no lo admite. Hay que ser muy valiente para admitir, oye, yo tuve la motivación incorrecta. Y ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos en esa parte. Ahora, rápidamente nos vamos a Esther. ¿Qué pasó en la historia de Esther? El papel que hizo Mardoqueo en la vida de Esther
como un líder. La preparó, la instruyó. Me encantó esa Como un parte. padre. Y le llamó la atención. Cuando tenía que corregir, la corrigió. Sí. Y eso hacen los líderes capacitados para corregir cuando se hace necesario. No es por aquí, en amor. Pero me gusta mucho, Joana, en la historia nos dice que hubo un momento en que él la sacó de su zona de confort. Una vez más, insistimos, no podemos estar siempre en nuestra zona de confort, muy tranquilos, sin ver la necesidad del que está a nuestro alrededor. Mardoqueo estaba ready y dijo, no, es que no fue para esto. Te estás acomodando mucho. No te desenfoques. Enfócate. Así es. Le dijo, enfócate. Tu trabajo aquí es ser mediadora para que tu pueblo no perezca. Exactamente. Entonces, me gusta cómo él en ese sentido estuvo atento a eso y no desmayó ante la negativa. Y ahí se muestra la necesidad de la figura masculina para encaminar a una mujer. Sí. O sea, es necesario ver cómo no se trabaja de manera independiente del hombre, porque es como usted mencionaba, es que el hombre siempre está como centrado, este es nuestro punto, esto es lo que tenemos que hacer. Nosotras tal vez por nuestras emociones, nuestras chispas, queremos como desconcentrarnos y nos vuelve y nos dice, oye, es por aquí. No, y que era más cómodo, linda, lo que ella estaba recibiendo. Claro. Ella le estaban entrenando para ser la reina. Exacto. Y le estaban dando todo lo que nos gusta a nosotras, los bombos que nos aprueben y que nos digan, usted se ve bonita, y el Mardoqueo le dice, oiga, vamos a retomar la función a lo que vinimos el día de hoy. Vinimos, Joana, mira, ese tema está de verdad, pero tenemos que ya de verdad despedir en esta ocasión. Gracias, mis amadas, por estar con nosotros. Este tema fue bastante confrontador para nosotros, pero la gloria y la honra siempre será dada a nuestro Creador y los esperamos para la próxima entrega. No se pierdan nuestros temas en Mundo Cristiano IDP, YouTube, y ahí ustedes van a dar seguimiento a todas estas secciones. Joana. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde, líder siervos para la gloria del Señor en todo lo que hacemos. Bye bye.